conocen, controlan, en el buen sentido de la palabra, y dominan la temática del Congreso. Dos exdiputados, el señor Roberto Alejos, aquí a mi izquierda, y el señor Mariano Rayo, un poco más el extremo izquierdo, pero los dos conocidos y amigos de la casa y que saben las cosas. A mí me gustaría que en un minuto hicieran ustedes dos, cada uno en un minuto, la síntesis de qué está pasando. Yo sé que es un poco tiempo, pero la síntesis, Roberto. Bueno, antes de nada, gracias por la invitación, en un momento tan especial porque atraviesa el Congreso. En síntesis, estamos en manos de la UNE, que perdió las elecciones, pero tiene el dominio del Congreso. Eso es un tema que no podemos perderlo de vista, que ha hecho una alianza donde se elige al diputado Mario Taracena, que tenía más de 20 años de querer ser el presidente del Congreso y al fin lo logra, ¿verdad? Y con más de 90 diputados nuevas y nuevos que no saben realmente lo que está pasando, y entonces en el afán de querer caminar rápido se sacan todas las leyes que están en segunda y tercera lectura, se ponen a debate, hay que pararlas y eso está generando una gran confusión en el Congreso de la República. Lo que sucede es que también hubo muchos aplausos en relación a haber hecho público el tema del personal, y ahí fue donde desviamos la atención hacia eso, y ahora vemos que realmente lo que se pretendía era aprobar a la carrera un montón de leyes que vamos a platicar seguro. Que estaban ahí embaletadas. Mariano, tu síntesis. Es coincidente. Lo que pasa es que yo lo personalizaría. Mario siempre se preparó para esto, supo leer, a diferencia del resto de diputados, las circunstancias del momento, sabía que tenía que hacer algo para impactar y recuperar y que se le diera el beneficio de la duda, lo hace publicitando algo que por ley debió haberse hecho hace muchísimo tiempo, pero que no se había hecho. En eso genera una situación de espuma. El resto del Congreso no sabe por dónde. Hoy las cosas están empezando a cambiar. Si bien es cierto, la UNE podría tener todavía algún control sobre la dirección del Congreso, cada vez es menos, ¿no? Con el fortalecimiento del bloque legislativo oficial, las alianzas que también está haciendo, pues las cosas se van a empezar a emparejar, y no dudaría yo que en un futuro no muy lejano pues ya no tengan el mismo protagonismo el bloque legislativo. Mariano tocó un punto que creo que es muy importante para que la ciudadanía pueda oírlo de voz de dos expertos, y es el tema de la bancada del partido oficial FCN Nación, que sumó tránsfugas, muchos de ellos sindicados de corrupción, de narcotráfico, hay caciques, hay de todo, es un zoológico lo que al final llegó ahí, pero comienzan a tener, como decía Mariano, una tónica diferente que comienza a intercambiar las fuerzas. Y por el otro lado tenemos la bancada de Alejandro Sinibaldi con el Partido Patriota, Frente Republicano, que también han hecho algún tipo de alianza. ¿Cómo podría ser esta correlación de fuerzas si de alguna manera comenzaran a cambiar y a quitarle este poder que ha mantenido en el primer mes y medio la UNE? Bueno, yo coincido totalmente con la exposición que hacía Mariano, es decir, Mario Taracena se preparó para ese momento. La prisa responde precisamente a eso, a que sabe que en cualquier momento este cambio de fuerzas puede darse. Me atrevería a decir que lo que el partido de gobierno hizo fue realmente como una necesidad, porque no fue tomado en cuenta para la junta directiva, no fue tomado en cuenta para las comisiones. O sea, cuando el gobierno en sí, por pequeña que sea la bancada, no se da ese diálogo para hacer una junta directiva donde participen todos los partidos y todas las bancadas, y se abren las puertas cuando se aprueba la ley orgánica y se dejan esos 30 días para que la ley entre en vigencia, pues ahí se le abren las puertas para poder fortalecerse como una necesidad. Y no es que esté de acuerdo con el transfugismo, pero sí se convierte en una gran necesidad para el partido gobierno ser más grandes para poder tener voz, voto y ser tomados en cuenta, lo que va a cambiar mucho después en el Congreso. ¿Y cómo podría cambiarla, Roberto? ¿Cuáles serían los cambios sustanciales que podríamos estar viendo? Bueno, indiscutiblemente aquí hay algo que yo le he podido decir a pocos diputados, porque he tratado de mantenerme alejado del Congreso con un esfuerzo personal, por decirles, hay que exigir que las leyes se discutan, porque realmente ahorita lo que se está haciendo es agarrar leyes que estaban en tercera lectura, que las veníamos trabajando y que por alguna razón estaban detenidas, estaban en una mesa de diálogo, estaban pendientes de su aprobación porque no había algún acuerdo. Y esas son las leyes que salen ahorita
a flote, porque con una sola lectura más y por artículos se aprueban. Y hay leyes en las que estamos totalmente de acuerdo. La ley orgánica del Congreso es una ley que realmente urgía, pero a última hora se le metieron algunos temas que ya iremos viendo las consecuencias de aprobar una ley a la carrera. La ley electoral, todos estamos celebrando que la ley se apruebe, pero ya hoy empezamos a ver otra vez algunos temas que cuando hicimos el proyecto eran aplicables y ahora no. Si no se vuelven a abrir esas mesas de diálogo, negociación. Mariano presidió en aquella legislatura una mesa que realmente o salía el consenso de las mesas o la ley no iba al pleno. Y de hecho todavía quedaron muchas leyes que tenían consenso y que no pudimos llevar al pleno. Eso es lo que tiene que cambiar en el Congreso. Si no, no vale la pena el cambio. Si no se abre el diálogo y el debate entre las bancadas. ¿Querías agregar algo, Mariano? No, yo sí extendería un poco más allá del Congreso el análisis. Consideraría que el organismo ejecutivo pecó de su buena fe al inicio. Consideró que podría gobernar sin el Congreso o que el Congreso, por esa forma en que ingresa, gana el presidente Morales y asume, pues el Congreso lo iba a acompañar. Y creo que fue una lectura donde se equivocó y tuvo a las pocas semanas que cambiar totalmente la posición. Estoy absolutamente seguro que el bloque legislativo oficial no hace nada sin coordinación o por lo menos con comunicación de la Casa Presidencial. Lo hace. Y hoy vamos a empezar a ver cómo se detiene un poco ese acelere que traían. Y vamos a empezar a ver que temas de prioridad para el Ejecutivo, como es el reordenamiento presupuestario, el lograr el financiamiento para instituciones como el organismo judicial, el Ministerio Público, empiezan a aparecer más en la agenda. El tema de la SAT, que es un imperativo del Ejecutivo también. Entonces ya va a empezar a ingresar temas a debate donde ya el interés es del organismo ejecutivo y las cosas se van a equilibrar. Una cosa que habéis dicho los dos, el partido en el poder o el presidente necesitaba de una bancada mayor para equilibrar, para impedir el empuje de la UNE, entendámoslo como sea. La pregunta es, ¿qué costo ha tenido esto para él y para los ciudadanos? ¿Tú has apuntado algo? Bueno, pero ¿qué costo tiene? Porque todo esto es un costo que revierte en la ciudadanía, en el sistema, en la percepción y en el propio presidente. ¿Cómo evalúan eso? No dudo que quienes lograron persuadir a que se llevara la acción política de hacer crecer el bloque y ganar en peso político y sumar alianzas, dijeron, bueno, es mejor tomarse el trago ahorita, porque dentro de 1 año, 2 años vamos a tener éxitos políticos, réditos políticos, y la gente no se va a acordar de lo que pasó en enero, lo febrero. Malo primero. Lo malo primero. Eso estoy casi absolutamente seguro que fue la lógica, la estrategia, y por lo tanto, cuando empiecen a darse las aprobaciones, los resultados, las acciones de política pública que el presidente Morales pretenda o quisiera llevar hacia adelante, entonces van a decir, ya vieron, fue un mal momento, nos castigaron, nos dijeron, pero hoy ya tenemos la posibilidad de gobernar. Yo quisiera hacerle una pregunta a Roberto. Se ha hablado mucho en los pasillos del Congreso de la intención de algunos diputados de hacer una Asamblea Nacional Constituyente y reformas a la Constitución. ¿Esto es viable en estos momentos? No, yo creo que en estos momentos, digamos, hay tal confusión de qué es lo que está sucediendo que nosotros hemos hablado de una reforma política y continuar la reforma en materia de seguridad y justicia antes de entrar a realmente una reforma profunda, que es una reforma constitucional. En estos momentos, los dos grandes sectores, que en este país probablemente es el único país de los pocos donde seguimos hablando de la derecha y de la izquierda, ninguno de los dos están de acuerdo en una Asamblea Nacional Constituyente, porque desde el punto de vista de los sectores de izquierda, tienen miedo de no ser suficientemente fuertes para llevar representantes a esa Asamblea Nacional Constituyente, y el sector más conservador tiene realmente en sus manos el poder decir que la Constitución aún no se ha desarrollado, que todavía hay muchos temas pendientes y muchas leyes pendientes que legislar antes de entrar a una reforma que sí es necesaria en aquellos temas en los que los constituyentes no nos atrevimos a hacer, como la elección de los gobernadores y algunos otros temas que en aquel entonces los veíamos de otra manera y hoy la población los ve de otra manera si hace necesario. Pero no es ahorita todavía el momento. Si las cosas se siguen dando de esta manera, va a tener que darse primero ese reacomodo del que habló Mariano, ¿verdad? Para empezar a tratar temas que son urgentísimos, como la readecuación presupuestaria. El Congreso aprobamos, porque yo todavía estuve en ese Congreso, un presupuesto que no cuadra.
un presupuesto que no está ajustado, un buen chapín, y si no se hace esa readecuación presupuestaria, el gobierno no tiene cómo funcionar. Una ley de contrataciones del Estado que también se aprobó bastante a la carrera por la presión que existía en la plaza, que hace bien difícil gobernar con esa ley, y es una ley que aún todavía no se sabe cómo se va a aplicar y que todavía la están aprendiendo los funcionarios de Estado. Entonces todavía hay temas que resolver, como la ley de servicio civil, antes de entrar a un y por ejemplo, leyes tan constitucional. polémicas como la ley 4084, la ley de ordenamiento territorial, la ley para la radiodifusión, de las radios comunitarias, donde sabemos que hay muchas radios piratas e inclusive radios que son propiedad de los mismos diputados. Estas leyes, o la ley de juventud, tendrán, por ejemplo, alguna probabilidad de pasar ante la polémica que ha habido por las mismas, Mariano. Hace 15 días probablemente, hace 3 semanas casi seguro. Hoy no, hoy precisamente esa nueva reconfiguración en los bloques legislativos, ya están metiéndole pausa, la ley electoral por mucho que la están presionando, no creo que incluso el jueves la terminen de aprobar, todavía hay que probablemente regresar a la Corte de Constitucionalidad, en fin, y aquí ya nos estamos acercando a Semana Santa, entonces ya empieza otro receso y nos acercamos a abril, entonces yo creo que los tiempos van a empezar a cambiar y van a surgir otros temas, insisto, solo mencionar la necesidad de la reforma a la ley orgánica de las artes, eso va a generar bastante debate, porque ahí estamos hablando de los impuestos. Leyes como la Ley de Desarrollo Rural Integral, comunitarias y otras, seguramente ya las pusieron sobre la mesa, van a sufrir mucho debate, pero ya hay mesas donde se están incorporando otros sectores a debatir al mismo. Ya no fue como en algún momento, y en este caso específico la UNE, pretendió sacar la 4084 a la velocidad de mi apellido. Eso es lo que está, y radios comunitarias también. Y ya sabemos de que por ahí vienen lugares sagrados, o sea, temas que necesitan debate, que en algún momento sí los quisieron pasar muy rápido, ya empezaron a decirse tranquilos, aquí las cosas hay que verlas un poco más despacio. Y vuelvo a insistir, el Congreso no va a terminar de aprobar tan rápido la ley electoral, la plaza, este movimiento, y aquí difiere un poco. Hay ciertos sectores que sí están proponiendo cambios constitucionales, específicamente el tema de seguridad y justicia. Y aquí entra el actor CICIG, aquí entra el actor Avenida Reforma, y entonces es un tema que es muy probable que vuelva a rescatarse de plantear una microcirugía para los temas de seguridad y justicia en la Constitución. ¿Se puede hacer todo esto, este debate, este diálogo, esta convergencia de esfuerzos, estas discusiones, todo esto que estamos hablando, incluso después de un momento político, después de Semana Santa, para calmar las aguas, con una playa de diputados tránsfugas que a lo largo de su historia, o de la poca historia que tienen algunos, han demostrado que les da igual, exactamente igual, esto que dice la Constitución de bien común, esto que recarga la Constitución del interés colectivo y esa función noble del diputado, es decir, auténticos diputados que habría que poner en la calle. ¿Cuándo el Congreso va a hacer esa catarsis? No digo todos, pero creo que sabemos que hay un grupo de innobles que van saltando del tingo al tango sin ninguna creencia. Es un tema de decisión política, es decir, la legislatura que compartimos con Mariano fue una legislatura donde se armaron mesas de diálogo y de discusión, y si no había consenso, no iban al pleno. La legislatura anterior, la decisión fue que nada fuera al pleno, ¿verdad? Que se parara todo. La decisión política hasta este momento de esta legislatura es pasemos todo lo que se pueda, y mientras más rápido mejor, porque esta alianza va a durar poco. Y además también yo veo un poco que la lección en el Congreso no llegó, ¿verdad? El tema de que la población hoy lo vemos, hoy hay twitters hablando hasta de cuánto se gastaron en los helados que se repartieron la noche de hoy, por ejemplo, entonces se habla de casi 3.000 quetzales en helados. Ya la población en ese sentido, las redes sociales, la observancia, el tema de fiscalización, que probablemente lo inauguramos en aquella época, pero que se estancó durante cuatro años, hoy revive, y el Congreso, si no toma en cuenta eso, le va a ir muy mal. Entonces, aquí lo que pasa es que se pagó el costo, como bien dijo Mariano. Es mejor desprestigiarnos ahorita, total, el Congreso ya está desprestigiado, pero si no aumentamos el número de diputados en nuestra bancada, vamos a seguir siendo
pues un cero a la izquierda dentro de esta legislatura y ahora vendrá ese reacomodo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Mariano, porque lo que no creo que no va a pasar ahorita es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Los cambios constitucionales en seguridad, justicia y otros sí se van a dar, ¿verdad? Lo que hay que tomar las decisiones, si son varios y nos vamos a ir a una sola consulta, porque o si solo la vamos a entrar a seguridad y justicia, que es probablemente lo que deberíamos de hacer en estos momentos, y esperar más adelante el tema de una Asamblea Nacional. Yo quisiera preguntarle a los dos acerca de algo que se comenta tanto en redes sociales, en medios de comunicación, y el mismo presidente del Congreso bromeó con que ahora las instrucciones se reciben en inglés. Hablemos de la interferencia o el impacto o la influencia que puede estar teniendo ahorita, dando Embajada de Estados Unidos, organismos internacionales en el Congreso de la República. Y se había visto esto en otras ocasiones. Hagamos un pequeño análisis al respecto. Yo creo que se exagera. Forma parte del quehacer político, ya sea para amenazar, para infundir temor, para que algo pase, decir de que se habla en inglés. Y aquí yo creo que lo están utilizando en ese sentido. Mario Taracena podría estar utilizando esta figura. Y muchos otros también, que miren que yo tengo contactos, me llamaron, fui a reunión. ¿Será la lavada de mano de Semana Santa? Sí, seguramente. O sea, no hay duda de que hay cierto apadrinazgo para ciertos temas por parte de la comunidad internacional. Lo hablo en general, no individualismo. No hay duda. La misma presencia de representantes, ya sea en juicios, en torre de tribunales, en las salas de sentencia, y en el estrado del Congreso. En el estrado del Congreso. O sea, sí hay muestras de que hay algún tipo de incidencia, pero de eso a que las instrucciones se reciben, ahí hay una gran distancia. Que están velando porque ciertos temas sí avancen o se detengan, no hay duda. Al igual que hay presión de otros sectores. Efectivamente. Lo que pasa es que no van necesariamente a la plaza. Pues quedan 30 segundos para cada uno para que pongan la guinda del pastel que quieran, porque yo sé que los temas son tan amplios. En 30 segundos de reloj, una guinda del pastel. ¿Qué va a pasar? ¿O qué te gustaría que pasara? ¿O qué aconsejas? O no sé. Yo creo que voy a entrar todavía a la pregunta que hacía Silvia. Indiscutiblemente depende del Congreso. Si el Congreso se ordena, si el Congreso tiene un poco de credibilidad, si se acaban estos desórdenes y estas prisas para trabajar, va a ser un Congreso que va a poder trabajar con la comunidad internacional, como lo hicimos nosotros, recibiendo a todo el mundo. En aquella época castresana, que fue el primer CICIG, dio su informe desde el Salón de los Plazos Perdidos. Aprobamos todas las leyes que hoy están sirviendo para que Iván Velázquez trabaje en el tema de la CICIG, y nunca se habló de que había injerencia, sino de que lo que había era colaboración y buena comunicación. Pero va a depender de que el Congreso mantenga su independencia, pero esa independencia se va a ver con respeto si hay diálogo, si hay negociación y si hay participación de todas las bancadas, y las puertas se abren a todos los sectores. Mariano, tus 30 segundos. Más allá de lo que hemos hablado, creo que el presidente tiene un gran reto, el presidente Taracena, y es concluir más allá de la denuncia, llevar casos concretos y específicos que incluso puedan llevar a sanción, castigo o pena. Si no lo hace, va a meter al Congreso en graves aprietos. ¿A qué me refiero? Se da esta polémica de qué pasó con el tema del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ok, ya hay un dictamen, hay una ruta crítica. Si no la sigue, se le va a revertir y le va a explotar en la cara de esta administración. El tema de plazas fantasmas, con todo eso que está denunciando, tiene que llevarlo a alguna sanción o a algo que resulte de eso. Y vuelvo, si no lo hace, a mediados de año va a estar el presidente y su administración con graves problemas. Bueno, les agradezco a los dos exdiputados, conocedores de fondo de este tema del Congreso, por habernos ampliado este panorama. Para la ciudadanía creo que es sumamente importante que usted conozca realmente qué es lo que está pasando ahí, que no solo sea un pan y circo, sino que existen temas de fondo como la gobernabilidad, leyes que urgen en su aprobación, pero sobre todo esa fiscalización ciudadana que nosotros debemos hacer. Pedro, creo que este es un extraordinario momento para exigir al Congreso que respondan a las necesidades del pueblo, o como decían en la plaza, los depuramos. Muy bien, pues ya saben, mensaje queda. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, no sin antes dar la palabra a Rocío y agradecer también por mi parte tanto a Roberto como a Mariano. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, y Rocío
continuará diciéndole qué hay ahora